Los contratos de representación artística en los derechos de autor. Ese es nuestro tema de hoy. Todo lo que hemos venido conversando en los 3 capítulos anteriores, y hago un breve resumen, hablamos de las marcas, hablamos de las creaciones intelectuales que están ligadas a la obra musical, como los nombres, los logotipos y todos aquellos elementos distintivos de un artista o de una obra. Hablamos de los derechos de autor, inclusive hablamos de casos reales, concretos, de conflictos que se han presentado en casos sonados y muy conocidos, cuando han habido conflictos entre los autores y los productores. Generalmente son los conflictos que ocurren. O los managers, y ya vamos a hablar un poquito también de todas esas figuras para hacer una aclaratoria importante, que lo importante siempre es tener claros los conceptos para saber de qué estoy hablando y de qué me tengo que cuidar. Todo eso está recogido en este capítulo. Entonces, bueno, comenzamos por tener claridad en lo primero. Hay cantantes que solamente son cantantes, y estos cantantes no componen, entonces no se llaman cantautores. Y esto es importante decirlo porque cuando alguien es cantautor, entonces él es el titular de un derecho, que es la obra, la cual, como dijimos en el capítulo anterior, puede ser versionada por otro. Hemos visto ejemplos de personas que nunca grabaron un tema conocido, nunca fueron famosos, es más, nadie los conoce, y otros cantaron su obra y se hicieron muy famosos. Pongo un ejemplo muy representativo de esto que estoy diciendo aquí en Venezuela. Todo el mundo en Venezuela, que por cierto Venezuela casi que es el único país del mundo que tiene el canto del cumpleaños, que es casi una novela completa, ¿no? Bueno, resulta que esa canción la escribió un señor que nadie conoce. Hoy en día nadie sabe cómo se llama. Es un desconocido completamente. Y ese señor ha vivido toda la vida de las regalías de esa canción. No necesitó grabar más nada. En una época cantó y cantaba baladas, pero ya hoy en día no lo necesitó, porque su obra fue tan reproducida. La cantó Villos, imagínate tú. Todo el mundo compraba el disco de Villos para poner cumpleaños cuando alguien cumplía años. Ahí hay un ejemplo muy claro de alguien que nada más necesitó producir una obra para poder vivir de ella y él no fue conocido. Pero hay el caso contrario, el cantante que solo canta y bueno, otros componen para él. No estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que por ejemplo José Luis Rodríguez nunca compuso una canción, o por lo menos no se hizo comercial alguna canción que haya compuesto. Seguramente en algún momento pudo haber compuesto algo, pero nunca se llevó a discos. Todas las canciones que cantó, eran de otros autores, porque él era un gran vocalista y todos los compositores querían la voz de José Luis Rodríguez para que cantara sus canciones. Y los mejores compositores del mundo lo buscaron y tuvo su época de oro con Manuel Alejandro y pare de contar. José Pérez Botija, entre otros, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo contrario, pues alguien que en el mundo discográfico era cantante y nada más. Y están los instrumentistas, los que son los que tocan algún instrumento, que son unos virtuosos y todo el mundo lo quiere en su obra y que generalmente le dan derechos derivados por hacerle un arreglo especial o una interpretación especial a una parte del instrumento, por ejemplo un piano, una guitarra y cosas por el estilo. Y bueno, entonces existe toda esa gama de variedades, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que tener claro. ¿De qué se trata mi obra? ¿Cuál es la obra que yo tengo, que debe ser protegida, que alguien debe manejar y que alguien va a comprar, que alguien va a pagar por ella? Lo siguiente es cómo me relaciono comercialmente con mi obra. Entonces no se espera que los artistas se conviertan en empresarios ni que conozcan el mundo de la finanza, pero tienen que tener cosas muy claras. Por ejemplo, una obra musical necesita de alguien que la venda y ahí están los agentes o productores. Los productores se ocupan de que la obra se venda. Los productores son los que te van a llevar a la radio, los productores son los que te van a grabar un disco, que van a decirte en dónde debo grabar, en qué estudio, incluso saber qué músicos debo buscar para que hagan las instrumentaciones de los arreglos que han sido hechos, incluso quién debería ser el arreglista para que le haga los arreglos a la canción y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto, llevarlo a las presentaciones que se hacen en vivo y negociar con las disqueras, que son las que reproducen los discos. Hoy en día puedes negociar con las casas digitales que venden en internet las versiones digitales de esos discos, en fin. El productor es el que genera todo lo que tiene que ver con los negocios.
Con ese señor hay que hacer un contrato y hay que hacerlo muy claro. Hasta dónde es tu alcance, cómo vamos a repartir las utilidades o los beneficios de esta obra una vez que se haya hecho conocida y una vez que se haya vendido. Y hay que hacerlo justo en ese momento donde todavía no es conocida, porque son expectativas. Cuando nada se vende no pasa nada y nadie sale perdiendo, porque o todos pierden o ganan muy poco y no hay nada que reclamarse. Pero cuando pasa lo contrario, cuando una obra se hace muy famosa y genera muchísimo dinero, entonces es donde vienen los problemas. Todo el mundo quiere ser dueño de ese dinero. Y si los artistas no han estado bien asesorados al momento de hacer un contrato con el productor, que a lo mejor era muy bueno como productor, pero tal vez pueda ser muy malo como persona. O a lo mejor no malo, sino que tampoco sabía. Es típico decir del cantante o del artista, es que tú no eres nadie sin mí. Todo se debe a mí porque es mi talento. Y el productor dice, tú serías nadie sin mí, porque sin mí no te hubiese conocido nadie y no se hubiese vendido un solo disco. Entonces uno dice, wow, ¿cuál de los dos tiene la razón? Bueno, la verdad es que los dos tienen la razón, porque eso ocurrió porque dos talentos se unieron y fueron capaces de tener mucho éxito comercial en una obra musical. Entonces hay que dejar claro eso. ¿Qué implica esto? Producir una obra tiene gastos. Entonces, el productor tiene que invertir. Generalmente los artistas no invierten, a menos que sea alguien rico, que tenga mucho dinero y que quiera grabar una obra y él mismo se financia. Ahí no habría problema, más bien él contrata a todo el mundo y todo queda arreglado. Pero ese no es el caso común. Pero después están los managers. Ese término entre managers y productores suele confundirse mucho y muchas veces está mezclado. Lo que hay que tener claro son los roles. Si en una persona los dos roles funcionan juntos, entonces tú tienes un productor manager o un manager productor. Pero no necesariamente es así. A veces un buen productor, que sabiéndose que no es tan bueno como manager, se contrata a un buen manager. ¿Qué hace un manager? Bueno, le voy a poner este ejemplo. Imagínense un equipo de béisbol. Un equipo de béisbol tiene los jugadores que son los que ganan los juegos, que son los que batean y los que pichean y todo este cuento, ¿no? Pero ese equipo tiene un dueño. El dueño es el que paga a los peloteros y es el que paga los bates y los uniformes y las franquicias que se pagan en la liga, etcétera, etcétera. Y es el que contrata a los jugadores, pero también contrata a los managers. Entonces un manager sabe quién es el masajista que necesita, cuál es el nutricionista que necesita, sabe cuál es el coach que necesita para que sus peloteros hagan el trabajo que tienen que hacer. Y le pide plata al dueño. Esa es la misma analogía que existe en la música. El cantante o el artista es el jugador, es el que gana los juegos, o es el que anota los goles, o el que hace las carreras, como quieran, o el que anota los puntos. Él es la estrella, él es el que hace todo lo que la gente está pagando por ir a ver. Pero si no tiene un buen manager, probablemente no pueda. Un buen manager incluso se mete hasta con la vida privada. Tienes que adelgazar, tienes que comer mejor, no te puedes trasnochar, tienes que ensayar, estás ensayando mal, vamos a cambiar de vocalista. Yo espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes, lo pueden repetir las veces que quieran, lo pueden compartir y lo detienen, lo retroceden, toman notas, porque realmente todo lo que está dicho aquí es el ABC de lo que debe hacer un artista para estar muy bien. Ha sido un placer compartir con ustedes y una vez más los invito a que vayan al canal de Promodisco, Promodisco TV en YouTube, y tanto este ciclo de charlas educativas como todos los demás programas que tienen allí en Promodisco TV, de muchas cosas importantísimas para los distintos quehaceres de los artistas. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga.